Vamos a calcular las sombras y reflexiones de una pieza en perspectiva militar. Entonces partimos, por ejemplo, de un rectángulo. Le damos cierta altura, vamos a hacerlo según esta disposición. Y ahora bajamos estas líneas verticales. Hacemos esta dirección, estamos hasta ahora con estas tres direcciones. Dibujamos, por ejemplo, un prisma. Ahora tenemos tres prismas que son paralelepípedos con las caras paralelas. Vemos aquí la prolongación de este prisma. Como estamos en perspectiva militar, estos ángulos son de 90 grados. También esto. También esto. O sea que en realidad están en verdadera forma los rectángulos superiores, los rectángulos horizontales. Y luego bajamos las verticales según la misma dirección, siempre. Bueno, vamos a hacer un último prisma, por ejemplo, por aquí. Otra vez hacemos el rectángulo y que venga, por ejemplo, por aquí. Bajamos la vertical hasta aquí. Y paralela. Bueno, tenemos ahí ya una figura de la que vamos a calcular sombras y reflexiones. Entonces remarcamos algunas líneas y empezamos a sombrear. Por ejemplo, esta línea del contorno de la figura. Tenemos que tener cuidado porque está hecho a mano alzada de que las paralelas también lo sean. O sea, las aristas que son paralelas en esta perspectiva son invariables, se mantienen paralelas, lo que se llama un invariante proyectivo, algo que no varía desde la proyección esta. Bueno, tenemos entonces ya el conjunto de tres prismas que se entrelazan generando esa figura poliédrica compuesta de varios prismas, y ahora vamos a darle sombras. Entonces simplemente, si mantenemos que las sombras son por rayos paralelos, que es el caso más sencillo, entonces si por ejemplo digo que este punto tiene su sombra aquí, aquí tenemos este triángulo. Como podemos ver, un punto de luz produce una dirección que es la proyección del rayo sobre el suelo o plano horizontal. En este caso es sobre este plano de la cara, y luego una dirección del rayo. Esta es la dirección del rayo y esta es la proyección del rayo sobre el plano horizontal, la proyección ortogonal. Bueno, podemos ver que con esas dos direcciones tendríamos que hacer triángulos en cada uno de los vértices siempre proporcionales a este. ¿Qué quiero decir? Que si este es más grande, lo único que tengo que hacer es seguir prolongando esto y hacer una paralela a esta. Todos estos triángulos son proporcionales o semejantes, se dice en geometría. Bueno, pues es lo que haré en cada arista. Por ejemplo, esta arista también sigo la dirección por el suelo y sigo la dirección por el espacio. Entonces, la sombra de esta seguirá esta dirección y la sombra de lo que nos queda seguirá esto. Si quiero saber este punto donde tiene su sombra, hago esta dirección que hay aquí, pero no es un tema que importe. Bueno, seguimos calculando, nos acercamos un poco. Entonces tenemos otra vez esta dirección y esta dirección. Cuando corta aquí levantamos una vertical y sabemos que entonces la sombra de esto es esta. Ahora continuaríamos también la sombra, si prolongamos esto hasta aquí, esto vendría hasta aquí. Imaginando que el plano subiera hasta arriba, pues la sombra saldría de aquí. Por eso la sombra es esta. Y ahora tenemos que la sombra de esto pues será esto, lo que nos queda. Entonces otra vez sigo esta dirección por aquí y esta por el espacio. Y la sombra de esto es esto. Bueno, ya tengo que esa es la sombra que proyecta. La sombra que proyecta esto es una paralela y uno con esto. Esta ya está.
La sombra de esto lo mismo, esta dirección y esta dirección. Un segmento se traslada con la misma dimensión que aquí. Eso quiere decir que al hacer una paralela que hay aquí, la sombra de esta es esta. Bueno, las sombras ya están completas, porque está sombreado esto. Ahora vamos a hacer las reflexiones. Las reflexiones las vamos a poner, pues por ejemplo con este azul. Este azul, la reflexión de esto es una ortogonal en el espacio, continúa por ahí. Y lo mismo, continúa, bueno, vamos a hacerlo, por ejemplo, en color azul. Así más fino. La reflexión de esto pues será una medida igual que esta aquí. Y luego la vertical. La reflexión de esto en el suelo será una medida igual. La reflexión en el suelo de esto será una medida igual. Y ahí debajo la reflexión de la reflexión será también una medida igual. O sea que en realidad esto se duplica pues estas 3 veces. Bueno, esto también se duplica hacia abajo en la reflexión. Esto se duplica a igual distancia aquí. Podríamos hacer también las del suelo si quisiéramos, lo que se proyecta reflejado sobre el suelo, pero bueno, vamos a esbozarlo solo. Entonces la reflexión de esto sería esto, la reflexión de esto a igual distancia aquí. Por supuesto queda debajo de la reflexión de esto, luego la reflexión de esto queda aquí y la reflexión de esto quedará ahí detrás, así. Pues tenemos ya el prisma reflejado, este también. Este ahora se refleja hacia allí detrás. La línea esta ya quedaría detrás, ya no se ve. Esto también se reflejaría hacia abajo, aquí hacia abajo. Esto se reflejaría hacia adentro. Luego esto, la reflexión de esto continuaría por ahí. Esta ya la tenemos, esta también. Esta hacia ahí también, esta hacia adentro pues por aquí. Bueno, esta también la tenemos. Bueno, siempre es fácil que se olvide alguna, pero bueno, ahora al sombrear, si se nos olvida alguna, también es más fácil que aflore. Entonces lo primero que hacemos es darle oscuridad. Ya que la luz está de este lado, las zonas más oscuras pues van a ser estas. En la oscuridad hay que tener también en cuenta que refleja, bueno, vamos a ponerlo oscuro sin más, como no va a ser un ejercicio realista, simplemente va a ser un ejercicio de aplicación de cálculo de sombras, lo que se llama esciografía. Pero no vamos a calcular con mucha precisión los reflejos y sus sombras también. Por eso ya es objeto más de dibujo artístico. Bueno, tenemos las caras que son paralelas, que como vemos le hemos puesto un oscuro más o menos homogéneo. Bueno, ahora le damos un tono medio, por ejemplo. Vamos a darle un tono medio, por ejemplo, a estos oscuros que se proyectan. Bueno, un medio y sale casi más oscuro que el original. Bueno, pues ahora esto se proyecta sobre la pieza. Esto no tendría por qué ser del mismo color el suelo que la pieza, pero bueno, ya aprovechando el tono. Y lo mismo aquí detrás. Entonces el suelo tiene el mismo color que la pieza prácticamente. Bueno, está proyectando ya las sombras, también esta. También esto por aquí. Bueno, ahora lo que habría que marcar es pues los tonos medios. Hay que tener en cuenta que las sombras también se reflejan, entonces este oscuro se va a reflejar ahí. Vamos a hacerlo con el tono más claro que tengamos. Entonces esto se va a reflejar ahí. Y también se refleja pues no solo el reflejo y el reflejo del reflejo, que es este, sino también la sombra esta se refleja ahí enfrente. O sea, no solo es el reflejo, sino también la sombra. Y esto sí tiene más oscuridad que esto, lo ideal sería tener un azul más claro, pero bueno, pues también se va a reflejar aquí abajo.
Entonces también ponemos esto, vamos a hacer un degradado, pues también que se refleje ahí. Luego habrá que reforzar las líneas de la figura. Aquí le damos un pequeño tono. Esto será seguramente más oscuro que la cara superior. Esto ya lo pusimos aquí que se reflejaba. Esto también se refleja un poco ese oscuro aquí abajo. Este oscuro se refleja un poco hacia allá. Y este oscuro también un poco hacia allá. Bueno, habría que ver qué cara de estas dos tiene más oscuridad. Vamos a darle aquí un pequeño tono. Y bueno, vamos a darle también aquí un pequeño degradado en esta dirección. Para no olvidar que la pieza pues es toda azul. Bueno, entonces una vez que tenemos esto empezamos a afianzar algunos oscuros. Ahora sí que hay que darle contraste. Entonces esto era más oscuro porque ahí no llegaba tanto la luz, proyectaba la sombra, se suma esa sombra ahí, también esta sombra se suma ahí. Lo mismo, esto era más oscuro, se proyecta también en la oscuridad ahí dentro de esta cara y también se proyectaba ahí. Entonces esto lo poníamos más oscuro y también reflejado ahí más oscuro. Esto se refleja también hacia abajo y esto más intenso. Bueno, ahora lo que habría que determinar es, como decíamos antes, que es más oscuro esto o esto. Todo depende de la luz donde incida más ortogonalmente. Entonces parece que en principio sobre la cara superior. Entonces según eso también esto sería algo más oscuro en general. Pero como esto era muy oscuro, pues tenemos que darle más oscuro. Y lo mismo, esto será más oscuro que esta cara y también su reflejo. Entonces, bueno. Entonces le damos el oscuro, también esto se refleja aquí abajo, entonces más oscuro, se va perdiendo. Y lo mismo aquí, más oscuro. Y por ejemplo, ¿qué será más oscuro esto? Esto, pues seguramente esto. Bueno, a ver si encontramos un tono más oscuro que estos. Aquí también el oscuro se podría reflejar hacia abajo. Siempre el oscuro sobre la sombra, igual que aquí con más intensidad sobre la sombra. Y aquí también más intensidad de la reflexión de este detalle sobre la sombra. Entonces decíamos que íbamos a reforzar oscuros, pues por ejemplo por aquí, que parece la zona más oscura. No sé si este rotulador es compatible. Le damos también más oscuro, por ejemplo, en esta cara. Luego oscurecemos hacia ahí el interior. Vamos a darle un toque por aquí. También por aquí, sobre todo por esta zona. Por esta zona. También más oscuro aquí, se está reflejando aquí abajo, pero sobre todo esta cara. Vamos a incidir también aquí un poco el oscuro y también la sombra que se proyecta hacia allá. Y luego entre la pieza y el suelo hay un hueco, pues ya marcamos esa línea, lo mismo aquí. Pues, lo de las líneas siempre conviene marcarlas, porque así también se define el dibujo que se va perdiendo con tanta sombra.
La sombra siempre es más intensa allí de donde sale, o sea que ahí tendría más oscuridad y más nitidez en los contornos que más hacia allá. Entonces marcamos otra vez esto para no perder la pieza. Y aquí sí nos deja mezclar. Bueno, apenas, pero bueno. Decíamos que esto se reflejaba, que era el reflejo de esto. Esto también cogía más fuerza y se reflejaba por aquí abajo. Esto también hacia abajo. Esto con más fuerza, sobre todo aquí. Y la sombra esta que se proyecta aquí también y esta que continúa por ahí. Bueno, por último ya para concluir, porque tampoco tiene por qué ser un ejercicio muy realista, simplemente es de cálculo nada más. Pues eso, reforzar algunas líneas. Lo ideal sería tener también un rotulador grueso. Además siempre hace un efecto muy plástico intercalar líneas con manchas. Esto ya apenas escribe. Para reforzar bien lo que quedaría al final. Incluso podemos decir, bueno, esto se refleja aquí, pues podemos continuar la línea. También esto se refleja, pues insinuar que viene por aquí, sobre todo por esta zona. Esto se refleja de abajo, pues se ve sobre la línea por ahí y también sobre la mancha de oscuridad con más intensidad por aquí y por aquí. Esto también se refleja hacia abajo, pues todo por ahí. Aquí esta línea remarcamos. Lo mismo, esto se refleja hacia allá con más intensidad por aquí abajo. La sombra también ahí. Bueno, podríamos seguir dando, pero ya vamos a concluir. Porque, como digo, no es un ejercicio que interese el realismo. Podemos hacer también degradados que funcionan mejor que los tonos lisos, o sea, de oscuro a claro. Igual que aquí también, por ejemplo, de oscuro a claro. Bueno, si siempre en las caras que quedan contiguas intentamos reproducir el oscuro, pues puede quedar mejor efecto de reflexión. Por ejemplo, el oscuro este se podría reflejar también ahí, aunque ocupa toda la cara, ¿no? También este triángulo se reflejaría ahí, este oscuro ahí adentro, este oscuro por ahí, la sombra esta continuada por toda por ahí. Bueno, pues dejamos entonces ya el objeto aquí. Ese sería el resultado final. No hay que olvidar también las líneas intensas de sombra que salen del objeto y perfectamente nítidas a partir del punto de donde sale la sombra. Podemos dar más intensidad que por otros lados. Por aquí más intensidad que más hacia allá y más nitidez. También podríamos dar, como esto está con sombra de color azul, pues lo normal es que el suelo también fuera pues el tono más suave posible, pero también de color azul. Entonces la sombra se integraría un poco mejor sobre el suelo. Entonces habría que sombrear todo el suelo más o menos en color azul. Entonces es más fácil que se perciba como sombra esto. Bueno, pues ese sería el objeto ya concluido.